Capítulo 1. Ecos antes del silencio. La mañana había sido tan gris como el café que Daniel sostenía todavía, frío, en su taza de cerámica con la frase "pregúntate por qué" estampada en un azul desteñido. Y aunque afuera el cielo era claro sobre la ciudad, detrás de los cristales dobles, más una reliquia de funcionalismo antiguo que una necesidad en este clima templado, la tarde era toda de nubes y reflejos. La oficina olía a papel, a tinta seca y a resina. Pequeñas cosas repartidas sobre las superficies hablaban de su dueño. Un pisapapeles con forma de cerebro, regordete y rojo, descansaba sobre una pila de expedientes. 4 libros seleccionados, de Freud, Jung, Winnicott y Enrique Pichon Riviere apoyaban una laptop gastada. Un par de diplomas, Psicología Clínica Universidad Autónoma Metropolitana, mención honorífica. Maestría en Psicoanálisis UNAM, colgaban, humildes pero orgullosos, en una de las paredes. Un certificado de reconocimiento a la vocación social de la Secretaría de Educación Pública enmarcado con menos esmero. Ahí estaba todo. Si uno miraba, podía adivinar a un hombre de método, cerebral, pero peleando por razones más allá del sueldo. El reloj digital marcaba 12:46 cuando Ana cerró la puerta detrás de sí. Su silueta era delgada, no exactamente frágil, más bien contenida. Había algo en cómo sujetaba la mochila y la dejaba caer a sus pies, como si los objetos fueran armas, y los muebles enemigos. Las zapatillas deportivas estaban sucias, no de uso, sino de descuido. El cabello oscuro, suelto de forma desordenada, dejaba ver un rostro de mejillas algo redondeadas pero ojos peligrosamente despiertos, ese brillo de alerta de quien nunca está completamente a salvo. Hola, Daniel, Dijo, sin mirarlo directo. No sonaba derrotada. Era un hola a la vez desafiante y aburrido. Daniel esbozó una sonrisa breve, sin diente, y señaló la silla frente al escritorio. Hola, Ana. ¿Cómo vas hoy? La joven se sentó, piernas cruzadas, el cuerpo receloso pero a la vez familiarizando ya el espacio. Hacía meses que venía. Conocía la rutina y, aunque no lo admitiera en voz alta, el ritual de Daniel le era cómodo. Él no la interrogaba. Permitía el silencio. Jugaba con el tiempo, como si lo doblara cuidadosamente y lo dejara sobre el brazo de su silla. Ana tomó un caramelo de menta del pequeño frasco entre los libros. Rompió la envoltura con los dientes antes de contestar. bien, supongo. Daniel hojeó su cuaderno de notas, simple, de tapa negra. No era solo un gesto profesional, sino una pausa para que los ecos del sarcasmo y la autoprotección de Ana flotaran en la sala. Supongo. Invitó. Ana encogió los hombros. Sacudió la pierna con impaciencia. Sí, o sea, hay días peores. En la mesa, a un costado del mateado portavasos, estaba el periódico. El titular, semicubierto por un post-it, llamar a la doctora Sandoval, podía leerse aún. Policía sobrevive incidente en fraccionamiento Los Almos. Canibalismo, asegura testigo. La foto era borrosa, rasgada en la doblez. Daniel había puesto el diario ahí después de hojearlo por tercera vez, su mente jugando con esas palabras, pero no le daba más vueltas. Hoy su trabajo era Ana. ¿Cómo fue? El día peor. Preguntó con voz suave, ni demasiado cálida ni demasiado distante. Ana viró el rostro, como si revisara alguna musa privada fuera de la ventana. Por un instante sus ojos se posaron sobre el periódico, luego se refugió en otro punto. Pues esas cosas que pasan, ¿no? Gente rara en la calle. Mucha más policía que antes. Y en la casa... Dejó la frase colgada como un abrigo sin dueño. Daniel anotó algo breve. Sabía cuándo no presionar. A los 27, Daniel cargaba una serenidad engañosa. Bajo su exterior meticuloso, a veces amenazaba la ansiedad, pero había aprendido a domesticarla. A aceptar el silencio como la mejor pregunta. ¿Y en la casa, Ana? Repitió despacio, para devolverle la opción. Ana apartó un mechón del rostro. Su mirada se afiló, casi hostil. Mi mamá ni está. Mi papá... ya sabes. Rodó los ojos, pero la voz le falló en la última sílaba. En los meses que Daniel llevaba en la secundaria, había escuchado a decenas de chicos describir infiernos domésticos con menos palabras. Pero Ana tenía un control casi bélico sobre los detalles. Había aprendido a protegerse, a no regalar información que pudiera volverse en su contra. Daniel recordaba la primera vez que la vio, la había traído la directora por una pelea en la cafetería, cómo había notado el vacilante lapso en que Ana dudaba si atacar o correr.
Era un patrón, uno que Daniel había detectado y que fue desarmando con paciencia, como si quitara el polvo a una obra inacabada. Sé que no es sencillo. Nadie debería pedirte que lo sea. Dijo él. Ana lo miró, a medias entre rabia y gratitud. El pequeño mentol se movía de un lado a otro en su boca, una inquietud contenida. ¿Y tú? ¿Por qué sigues aquí? Podrías estar en otro lado. De seguro hay escuelas mejores. Privadas. Aquí todos son unos. Bueno, tú entiendes. Daniel sonrió apenas. Tomó aire. A veces pasar por cosas difíciles te muestra de qué estás hecho realmente. Dijo, eligiendo frase y tono. No se le escapó cómo Ana fruncía el ceño. Una mezcla de duda y griega. ¿Admiración? Era una reacción conocida. Las transferencias, el apego, la idealización. Un clásico de los vínculos terapéuticos. Sabía que Ana estaba desarrollando sentimientos complicados, pero forzar límites ahora solo enredaría más la maraña. Así que decidió dejar que la relación creciera al ritmo natural. No fue ninguna gran decisión. Fue suerte. Y quizá también querer hacer algo que importe. A veces, si puedes ayudar a una persona, ya hiciste mucho. Eso, en parte, era cierto. O quizás tan cierto como podía admitirlo. Había rechazado 2 ofertas de colegios más cómodos porque algo en sus entrañas, un vacío tóxico, diría él mismo, lo ataba a los contextos disfuncionales, los niños en riesgo, las historias sucias. Quizá redimía fracasar donde realmente importaba, pensaba a veces. Quizá huía de sí mismo. Ana, por un segundo, pareció observarlo realmente, sin el escudo de la desconfianza. Eso suena bonito. Lo dices como si no lo creyeras. La gente no ayuda sin pedir algo a cambio. O porque se siente mejor, o porque... Se interrumpió. Se quitó el sudor de la palma en la rodilla. La tensión era casi palpable, un hilo apretado. Daniel guardó el silencio deliberado unos segundos. Aprendió a leer las pausas más que las frases. ¿Crees que yo pido algo a cambio, Ana? Ella lo miró directo a los ojos por primera vez en la sesión. Daniel se obligó a sostener la mirada, sin apremio, sin piedad ni entusiasmo. La psicología era a menudo solo eso, ofrendar presencia, registrar el mundo del otro sin invadirlo. El ambiente estaba cargado de algo indefinible. Ana tragó saliva, el caramelo bailando entre los dientes. No. Pero, no sé, supongo que no. Por la ventana, niños pasaban corriendo. Un maestro gritaba instrucciones. El reloj saltó a las 12:59. Daniel bajó la mirada a sus notas, donde había escrito, una semana antes. Ana, ideación romántica. Manejar con distancia ética. Fortalecer confianza, autorregulación. No romper transferencia. Pasa algo si confías un poco, solo aquí. Preguntó. No era una orden, ni una petición. Era solo un lugar donde la sombra podía descansar unos minutos. Ana frotó los nudillos en los muslos. Solo que no puedes ayudarme. Nadie puede. Dijo, casi furiosa, pero su voz tembló. Fue ese momento, de fisura, donde Daniel supo que el proceso iba, aunque lento, pero avanzando. No sería la solución, pero sí podía ser testigo. Eso a veces era suficiente. A veces querer ayuda ya es el primer paso, aunque suene trillado. No te estoy diciendo que todo se va a arreglar solo por venir aquí, pero... Interrumpió el eco de voces del pasillo. Daniel miró el reloj. ¿Quieres hablar de cómo te sentiste con lo de Carlos? Ana desvió la vista al hueco entre la mesa y la pared. Ah, Carlos. El chico rubicundo, católico, hijo de un empresario gasolinero local, el tipo de adolescente que encontraba en Ana un reto y una recompensa hasta que descubría la violencia con que el dolor podía ser devuelto. Daniel había procurado intervenir cuanto pudo, con sugerencias discretas, quizás te vendría bien un tiempo sola, Ana, Carlos tiene que resolver cosas suyas antes de estar con nadie. Había funcionado. El chico se había alejado. No terminó conmigo. Yo lo terminé a él. Lo sé. Corroboró Daniel, sin asomo de juicio. Ana sacó tensión en una exhalación. Pensó que yo necesitaba que me cuiden. Como si fuera... No completó. Un destello en su voz, una herida visible. Pero no necesitas que nadie te cuide. Intervino Daniel. La chica sonrió, cínica. ¿Y tú?
Yo estoy aquí para escucharte, es distinto. Aclaró, deliberadamente neutral. Claro, el psicólogo bueno. Ana se alisó la falda del uniforme, como disculpándose consigo. Afuera un auto sonó su claxon, distante. El periódico seguía ahí, la palabra canibalismo parpadeando de reojo como una amenaza absurda y lejana. Daniel había seguido la noticia solo porque la extrañeza lo incomodaba. La policía que habló de carne humana, el pequeño fraccionamiento clausurado, los vídeos tapados en los noticieros. Nadie hablaba de zombies ni nada por el estilo. Solo ataque, solo extraña agresividad y casos aislados de violencia extrema. En otro contexto, serían rumores sensacionalistas. Aquí, eran solo fondo. Ana respiró profundo. Masticó el caramelo hasta reducirlo a fragmentos blancos. ¿Y a ti no te da miedo? Eso, lo del periódico. Preguntó de pronto, con una ligera curva en la boca, un atisbo de provocación. Daniel volvió los ojos al diario. No. Bueno, me preocupa. Pero estoy acostumbrado a que las cosas se salgan de control, ya sea allá o acá. Ana soltó una leve risa. Real, no burlona. Por un instante, era una chica de 16 años normal. Al otro lado del muro, una campana de alarma irrumpió, metálica, penetrante, primero un timbrazo, luego otro, anuncio de final de clases. Siempre que sonaba a esa hora, Daniel notaba cómo los chicos de la escuela, sobre todo los más problemáticos, suspiraban, como si toda la jornada hubiera sido solo un preámbulo a la fuga. Ana se incorporó de golpe, la energía regresando como un animal alerta. ¿Nos vemos el jueves? Preguntó, ya enfundando la mochila en la espalda. Aquí estaré. Prometió Daniel, como si fuera fácil. Antes de salir, Ana se detuvo en el umbral. Se giró apenas, no para mirarle, pero sí para lanzar, antes de perderse entre el bullicio. Gracias, Daniel. Por... ya sabes. Él asintió, pero en su gesto había un peso suavemente trágico. Sabía el peligro de los agradecimientos antes de tiempo. Sabía que la tormenta estaba lejos aún. En el pasillo, el ruido de los chicos crecía. El periódico, ya olvidado, se veía en ese titular absurdo. Canibalismo. En la calle, una sirena se perdía hacia el norte. Un aire pesado se colaba entre los marcos. Daniel cerró el cuaderno de notas, pensó en Ana, en la ciudad y en las cosas que no podía proteger. Aferró la taza de café vacía. Una mancha, escarlata y fría, había quedado en el fondo. No supo si era una señal. Solo notó el silencio aposándose tras el griterío. Y a lo lejos, en algún sitio donde los niños no pueden ver, el mundo empezaba ya a cambiar. Hoy el reloj no quiso sonar, las persianas bajaron sin avisar. En la acera bailan papeles, nadie los recoge, nadie los ve pasar. Las tiendas cerraron temprano, el panadero no salió a gritar. Y en la radio solo hay estática, como si el mundo se olvidara de hablar. Luces en la calle vacía, siluetas que no sé si son mías. Hay un eco en la esquina que repite tu nombre y se va. El buzón rebosa de cartas, todas con nombres que no sé pronunciar. Y el perro del vecino ladra a un cielo que no deja de parpadear. Las ventanas miran hacia adentro, como si afuera ya no hubiera lugar. Y las sombras se alargan despacio, buscando algo que no van a encontrar. Luces en la calle vacía, siluetas que no sé si son mías. Hay un eco en la esquina que repite tu nombre y se va. Dicen que el tiempo se esconde detrás de los ojos cerrados, que hay canciones que nadie responde y abrazos que nunca llegaron.
reloj no quiso sonar y yo sigo esperando en el portal por si acaso regresas cuando todo vuelva a empezar. Luces en la calle vacía, siluetas que no sé si son mías. Hay un eco en la esquina que repite tu nombre y se va. Los corredores del edificio secundario eran un río de voces, risas y el estrépito nervioso de cientos de pies. Viejos anuncios escolares, comité de seguridad, sesión extraordinaria, taller de creatividad literaria, aún pegados con cinta, temblaban en las paredes al paso de la multitud. Una mezcla de colonia barata, sudor adolescente y pasteles llenaba el aire denso de la tarde. Daniel caminaba tranquilo, con los hombros relajados y la mirada puesta apenas 2 pasos más allá, como si el ruido le atravesara sin dejar huella. Su andar era peculiarmente silencioso. Daniel no parecía nunca apurado, aunque tampoco lento. Como si el estrés colectivo le resbalara. Algunos lo saludaban con un gesto de cabeza, otros bajaban la vista cuando se cruzaban con él, como si su sola presencia impusiera cierto orden invisible. Los profesores, desde la verja de la sala de maestros o la puerta de la dirección, le miraban con la reticencia reservada para los que, por alguna razón secreta, no terminan de encajar. La lluvia amenazaba ya desde las ventanas. Nubes negras, abombadas, con destellos púrpuras. Por fuera, la tarde tenía un aire premonitorio, como cuando uno siente un corte de luz antes de que suceda. En ese instante, la reconoció. Freya, a punto de pasar frente al laboratorio de ciencias, batió la mano al verlo. Daniel sonrió de forma instintiva. Había algo desarmante en Freya, en su manera de sonreír incluso cuando tropezaba con los propios cordones o se distraía siguiendo a los gatos del patio. Hey, Daniel, espera. Llamó ella, corriendo con esa mezcla de torpeza y gracia que casi parecía ensayada. El cabello rubio, suelto, un oro platino que recogía la escasa luz de la tarde, caía sobre los hombros de una niña grande o, más bien, de una mujer que todavía no se acostumbraba a los límites de su juventud adulta. Vestía el chaleco de la institución encima de una blusa azul pálida. Tenía los dedos manchados de tinta verde. Casi te me escapas, Dijo Freya, sonriendo, y enseguida se colocó a la par, apenas medio paso detrás de Daniel. Salieron al vestíbulo, sorteando al portero, a un trío de chicos que discutía algo sobre una tarea. El contraste entre ellos era notorio. Él, postura recta, mirada atenta aunque distante. Ella, casi saltarina, tomando aire antes de cada frase. ¿Todo bien hoy? Preguntó Daniel, con su tono sereno de costumbre. Sí, bueno, más o menos. La clase de historia fue un naufragio total. Gracias por el consejo del otro día, lo de los mapas mentales. Al menos 3 chicos me pusieron atención. Aunque uno dibujó un cocodrilo que se comía al siglo XIX, pero bueno. Daniel sonrió de lado, de ese modo sutil que rara vez llegaba a los ojos completos. Me alegro de que funcionara, Frey. Paciencia, lleva tiempo. Se notaba que no era proselitista de su propio método, ni necesitaba el reconocimiento. Freya siguió su caminata con una vibra infantil, agitando los papeles bajo el brazo, con las mejillas encendidas. Lanzaba miradas de reojo a Daniel, como si necesitara confirmar que todavía era parte de esa pequeña órbita. La mayoría del plantel la miraba con una mezcla de admiración y recelo. No era solo por ser extranjera, ni por ese aire entre ingenuo y brillante. Era, en parte, el desconcierto de tener a una Barbie académica entre ellos, alguien sobre quien recayó enseguida el peso de las fantasías masculinas, y, a veces, de las envidias femeninas, injustamente. También estaba su acento, leve pero evidente, el eco suave de Dinamarca en el castellano de más allá del Atlántico. La apuesta más pesada había caído sobre Daniel, interna y externamente. Todos sabían, o creían saber, que la sangre fría, la calma de tigre bajo la lluvia, solo podía esconder arrogancia. Mamón era el adjetivo preferido en el café de las 11. A Freya le hacía gracia, porque pocas personas le habían mostrado más cortesía y genuino desinterés romántico que él. Oye, ¿no te molesta que te pregunte? ¿Pero a ti nunca te molesta a nosotros, profes?
quiero decir, eres el único que me trata normal, que no... Bueno, ya sabes. Daniel la miró de medio lado, parándose justo antes de salir al patio cubierto. Afuera, los niños abrían paraguas y buscaban mochilas a gritos. Volvió a mirarla y le regaló una de sus sonrisas más auténticas. Eso dice más de ellos que de ti. Se limitó a responder, sincero. Tú sí que eres raro. Dijo Freya, aunque sonaba a cumplido. Lo tomo como halago. Replicó Daniel. Al paso por el paño de corcho con los avisos, no dejen objetos de valor en los casilleros, se busca maestro de inglés, Freya bajó la voz. ¿Sabes que tienes fama de apático? Y algunos creen que eres, bueno, ya sabes, poco accesible. Yo no creo. Me gusta como eres. La frase escapó casi sin control, y de inmediato Freya desvió la vista. Por un instante, Daniel se detuvo. La postura defensiva se le deshizo apenas perceptiblemente. Ni incómodo ni alardeante, solo un poco más humano. Gracias, Freya. La sinceridad parece escasa estos días. Dijo, y lo decía de verdad. Todos los besos y los insultos solapados en esa sala de maestros, tan predecibles, ajenos a él. Freya sonrió otra vez, ahora con los dientes apretando el miedo leve de no saber si era correspondida. Un minuto de tontos silencios. El estruendo del patio ahora era una cortina de fondo. Daniel la miraba, quizás notando, como Freud, diagnosticando tras la defensa, ese temblor en la voz, la alteración del ritmo cardíaco, las miradas furtivas. Pero no se aprovechaba. Solo escuchaba. Freya aprovechó el vaivén de mochilas para acercarse un poco más. Estiró el cuello apenas. ¿Tomarías un café conmigo esta tarde? Su voz casi desapareció entre los ruidos, pero Daniel la oyó claro. Y, antes de que contestara, sonó el teléfono móvil en la bolsa de Freya. Un tono de llamada demasiado alegre para el clima. Ella palideció levemente, la belleza en rostro de muñeca se tornó frágil, vulnerable, al ver el contacto. Perdón, un segundito. Murmuró, y le dio la espalda, colocándose la mano sobre la oreja para bloquear el bullicio. Daniel retrocedió un paso, respetando la distancia. La voz de Freya cambió en cuanto contestó. Primero era un ayo. Ayo, mor. Con una dulzura que Daniel nunca había oído en castellano ni en español. Luego, una pausa. Su columna se enderezó de golpe. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Estás bien? ¿En el hospital? Un torrente danés que Daniel no entendió. Unos niños que pasaban la empujaron gentilmente por error, pero ella no lo notó. Apoyó la mano libre en la pared. Miró a Daniel por encima del hombro, con los ojos grandes, azules, llenos de confusión y preocupación. Daniel, lo siento. Tengo que irme. Mi madre ha tenido un ataque. No sé bien qué exactamente, pero está en el hospital. Mi padre está allá, pero... ¿Puedes darme un aventón hasta la salida? Creo no puedo pensar bien ahora mismo. Sin dudar, Daniel asintió, y salieron juntos hacia la verja. El cielo, antes de un gris metálico, ahora se vestía ya de azul petróleo, intensificando el presagio. El olor a ozono, a tierra mojada antes de llover, llenaba el ambiente. Daniel caminó despacio, esperando que Freya pudiera gatillar sus palabras si las necesitaba. No tienes que hablar si no quieres, Freya. Le dijo, y ella le sonrió, agradecida. Gracias. Solo quiero llegar rápido. El caos del fin de jornada se iba disipando. Afuera, algunos coches encendían ya las luces. Un par de padres discutía con la encargada de la puerta sobre horarios. Al fondo, el viejo campo de fútbol tenía las áreas inundadas y solitarias, llenas de bolsas de plástico atrapadas en el cercado. Cuando llegaron a la reja, Freya se detuvo, respiró profundo. Le dio la mano, fría y fina, el tacto tembloroso, como una disculpa inexpresada. De verdad, gracias. Nos vemos luego. Quiso sonreír, pero sus ojos estaban en otra parte. La vio subir a un coche y alejarse, la melena rubia desapareciendo tras un parabrisas empañado. Daniel se apoyó en la verja. Por un segundo, pensó en todo, en Ana, en Freya, en el absurdo titular del periódico. En los lazos invisibles que se tejían entre vidas ajenas. En su propia soledad, también ensayada y sin embargo, también problemática, agua estancada bajo el puente. Un relámpago atravesó las nubes.
El trueno llegó despacio, perezoso, como si el mundo quisiera darle a él una advertencia privada. Tomó aire. El aroma de la lluvia le obligó a salir de su ensimismamiento. Será mejor que también me largue de aquí, Murmuró, más para sí mismo que para el mundo. Y así, bajo un cielo que de pronto parecía demasiado bajo, Daniel comenzó a caminar hacia el coche. La primera gota cayó, gorda como una lágrima, en la manga de su saco. La segunda, en el parabrisas. No era solo el agua, pensó. Era la sensación de que, de alguna forma, la tarde era el umbral de algo irreversible. Daniel no creía en presagios, pero su cuerpo sí. Y aunque intentó convencer a su mente de que todo era pura lógica, preocupaciones estándar, vidas cotidianas, algo muy antiguo en lo profundo de su psique lo mantenía erguido, listo para la tormenta. Y la tormenta, después de todo, apenas iba a comenzar. Nadie sale ileso. La carretera serpenteaba entre cerros oscuros como huesos bajo la lluvia. El mundo exterior, observado desde el interior cálido del Volvo de Daniel, era apenas una sucesión de reflejos difuminados. Postes y charcos, rayas amarillas, la silueta borrosa de un puente por el que corría el agua a toda velocidad. Todo sonaba más o menos igual. El tambor de la lluvia en el techo, el zumbido sordo de los limpiaparabrisas desgastados, el ruido bajo de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Y la radio, por supuesto, desgranando noticias como perlas oscuras. Las autoridades siguen investigando los incidentes de esta tarde, aunque los detalles aún son confusos. Aumentan los reportes de ataques, algunos con violencia extrema en zonas residenciales y autopistas del estado. La policía insiste en mantener la calma y evitar circular en la noche a menos que sea estrictamente necesario. Daniel, usando el pulgar derecho, cambió la emisora. No quería escuchar más de eso. Era una especie de superstición, como si dejar que palabras así entraran en su cabeza pudiera atraerlas a su propio mundo. Tampoco era que creyera en la magia, pero sí reconocía el peso de la mente sobre la carne. Locutoras, comerciales, un temblor de estática y, finalmente, la quietud melancólica de una canción conocida, una balada olvidada de los 90 que hablaba de perder a alguien en una ciudad grande. A Daniel le bastó. Bajó el volumen y se acomodó contra el respaldo, su reflejo envejecido por la luz azul del tablero. Fuera, el camino parecía un lomo desnudo. Las luces de otros vehículos eran raras esa noche. Normalmente habría más autos. Regreso de la ciudad, camiones de carga, algún borracho tardío. Ahora solo encontraba, de vez en cuando, el destello lejano de un tráiler o el parpadeo de luces traseras perdiéndose en la distancia. Daniel se convencía de que la tormenta era culpable. La gente, sensatamente, prefería resguardarse. A ratos, los rayos caían lejos, iluminando los campos en un fogonazo blanco. Daniel, de reojo, descubría su propia silueta marcada en el cristal por aquellas descargas momentáneas. El mentón apretado, las ojeras, el cabello revuelto. Su mano descansaba sobre la palanca de cambios, pulgar acariciando una vieja mancha en el forro de cuero. Miró hacia la guantera por reflejo. Distinguía allí, bajo algunos papeles y una linterna de mano, la culata de la Beretta 92, una reliquia heredada de su abuelo. Nunca había tenido motivo real para usarla, más que un par de veces tirando a latas oxidadas en el campo. Pero nunca viajaba sin ella cuando la carretera se volvía interminable y solitaria. En la zona del copiloto, casi enterrada entre papeles sueltos y un termo vacío, rozaba los bordes de una fotografía vieja. Dos niños, uno rubio y otro de cabello indómito, abrazados frente a una bicicleta. Daniel, su hermano menor y el sol de un verano que ya no existía. Cada vez que la miraba, lo hacía con cierta incredulidad. Un destello a la izquierda le hizo fruncir el ceño. Venía de un auto detenido, a unos 50 metros, recostado en la banquina. Las luces delanteras parpadeaban débiles, desincronizadas por la intermitencia de la batería. El coche, quizás un sedán blanco o gris, de esos familiares, tenía ambas puertas frontales abiertas. No se veía a nadie cerca. Daniel aminoró la marcha. Durante un instante consideró pasar de largo. No era asunto suyo. Quizás una familia asustada, o alguien esperando una grúa. Podía pasar de largo, justificarse después con cualquier cosa. No era modo seguro de vivir, detenerse en la noche bajo la lluvia, no en este país. Pero allí estaba esa otra parte de sí, esa voz insistente tan suya como la culpa o la ética. El tipo de voz que había decidido que no podía abandonar la secundaria solo porque la vida era más fácil en otra parte. La misma que siempre volvía a mendigar redención.
Apretó la mandíbula, puso las luces intermitentes, detuvo el coche justo varios metros detrás. Respiró hondo. Encendió la luz interior, abrió la guantera y retiró la pistola, comprobando que estuviera asegurada, como si el solo hecho de tocarla lo preparara contra el miedo. Se la metió bajo el abrigo, abrazándola con la mano. Tomó la linterna también. Revisó rápido los espejos antes de bajar, su cuerpo listo para correr ante cualquier indicio de peligro. Robos, pensó, o peor, falsos accidentes para asaltar incautos. Nadie se acostumbraba del todo a la paranoia, pero a veces era mejor. Abrió la puerta. El olor húmedo a tierra y pasto invadió el coche, trayendo consigo un leve tufo metálico que no supo identificar al principio. Cerró el abrigo. Avanzó con pasos cortos, linterna y pistola a la mano, sin intentar ser discreto. Dedicó un grito a la oscuridad, la voz clara pero cautelosa, su acento seguro entre la lluvia. Hola. ¿Alguien necesita ayuda? Está bien. Nadie respondió. Daniel avanzó hasta la altura del auto. La puerta del conductor colgaba abierta, apenas retenida por el seguro. Dentro, la luz del tablero era mortecina. Daniel proyectó el haz de la linterna sobre el asiento. La sangre le enfrió las manos. Había sangre en la tapicería del conductor, no solo manchas sino verdaderos charcos, una herida abierta en la tela beige. Encima, o quizás mezclados, trozos irregulares, húmedos, de carne humana. El olor dulzón, podrido y extraño, invadió el ambiente, más fuerte de cada vez. Daniel retrocedió un paso, tragando saliva. La linterna tembló un poco en su mano. Miró hacia los asientos traseros, instintivamente, donde sobresalía el marco de una cuna de bebé vacía, tirada de lado. Un silbido gélido, mezcla de viento y terror, le recorrió la espina dorsal. Se acercó otro poco, asomándose, buscando cualquier otra pista. No alcanzó a indagar más porque, reflejado en el espejo retrovisor del auto, vio moverse una figura a toda velocidad, saliendo de la oscuridad. Una silueta humana, pero deformada. Andares torcidos, la cabeza ladeada en un ángulo imposible. La camisa, antes blanca, ahora roja y café. El rostro era un mapa de llagas y heridas abiertas, ojos vidriosos, mandíbula desencajada, como si la carne hubiera sido desgarrada y vuelta a pegar al azar. Un gemido chirriante, como de animal dolorido, salió de su boca manchada. El instinto fue más rápido que el miedo. Daniel sacó la pistola, apuntó con manos temblorosas. El tipo, si es que aún podía llamarse así, se lanzó sobre él con una fuerza absurda, la boca abierta, las manos crispadas. El disparo se escuchó seco y brutal, justo antes de que la cosa lograra alcanzarlo. Daniel retrocedió, resbalando en el barro. El bulto cayó, primero de rodillas, luego de lado, pero aún así trató de arrastrarse, emitiendo un ruido sordo, mezclando baba, sangre y ese chillido inconexo, animal. Sin intentar entender lo imposible, Daniel buscó su teléfono. Marcó el 911. La pantalla, sin embargo, parpadeó. Sin servicio. Maldición. Escutió en voz baja. Revisó el teléfono, buscó señal como quien busca aire. Nada. Volvió a mirar el cuerpo. No era posible, no debía ser posible, pero la cosa intentaba impulsarse de nuevo, los brazos extendidos, los huesos crujientes bajo la carne magullada. Daniel, en pánico, retrocedió, casi gateando hacia su auto. El monstruo, porque ya no era un hombre, se irguió de manera grotesca, profirió un aullido con la garganta rota, y corrió hacia Daniel con frenesí. Saltando al interior del coche, Daniel apenas alcanzó a rebotar la puerta con violencia antes de que el ser la embistiera con todo su cuerpo. El cristal retumbó. Daniel enganchó la cerradura, temblando, la punta de la pistola contra el pecho. El monstruo siguió golpeando el vidrio y arañando, manchando el coche con sangre y tierra. Daniel, sin poder pensar, giró la llave. El auto tosió, rugió y, con un patinazo, se puso en marcha. El neumático trasero mordió el barro y por un momento se atascó mientras la criatura seguía aporreando sin ceder. Fue entonces, mientras luchaba por escapar, que un estruendo sobrecogedor iluminó el cielo. Daniel, aterrado, alzó la vista. 2 avionetas militares cruzaban rasando el horizonte, y justo sobre la carretera, a 1 kilómetro de distancia, 10. El cerebro no procesó con claridad, una explosión insólita y ensordecedora las borró de la existencia.
No era una colisión normal. Una barrera invisible, una onda, algo inhumano, las absorbió para luego expulsar una nube de fuego y metal, iluminando la tormenta en una sinfonía brutal de luces y trueno. Daniel pisó el acelerador, sin mirar atrás, el corazón hendiendo el pecho a cada latido. La carretera quedó en silencio tras de sí, solo el martilleo de la lluvia y el eco lejano de la monstruosidad retorcida, arrastrando sus sombras más allá de los faros. Sabía, con una certeza fría, que nada de esto era normal. Y que el mundo entero, el suyo, el de Fer, el de Ana, el de todos, acababa de resquebrajarse con una fisura inexplicable. La tormenta aún no caía por completo, pero ya no podía llamarse tormenta nunca más. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground?